Doctor, tengo una consultita. Vamos, Jorge, mil disculpas, te cuento que el internet está una desgracia y no podía ni yo ingresar a, ¿cómo se llama? A Zoom. Dime. No se preocupe, doctor. No, a estas horas es así, doctor, siempre, porque es creo que muy Sí. saturado. Doctor, tengo una consultita, pero no es con respecto ahorita a lo que estamos avanzando, doctor. Tiene que ver con respecto a los exámenes. Dime. Doctor, yo quisiera saber, doctor, si al examen va a entrar ¿desde qué artículo va a entrar de este decreto supremo para irlo estudiando, doctor? Es Está todo que, aquí. Les voy a pasar las presentaciones. Esta parte, por ejemplo, de lo que son las resoluciones, anda en orden cronológico desde el 331 hasta el 346 y de ahí nos vamos al 393 hasta el 396, que son las reglas de titulación. y antes de la 331 que era hasta la 346 hemos avanzado. Es que, doctor, sabe que la anterior clase de mi internet estaba una macana, doctor, y no he podido ingresar, doctor. Solo la primera clase, creo, pero después estaba muy lenta. O sea, ya no escuchaba bien igual lo que podía hablar. Hemos hablado Entonces, sobre el proceso de saneamiento y eso es oh, desde el artículo, te digo un momentito, aquí está. Recurso de revocatoria, recurso de saneamiento, función social. Dame un momentito. Ahorita te digo de este que no se preocupe, doctor. aquí está. Desde el 263, que es el saneamiento de la propiedad agraria, hasta el 324. Ok, doctor, muchas gracias. ¿Usted sabe qué pasa, doctor? Hay momentos en los que estamos avanzando y luego, como saltamos, ¿no ve? Como Sí. saltamos a otro. Entonces, la verdad, me pierdo y digo, ¿de dónde voy a estudiar? Y a veces pienso estudiar todo y es harto, doctor, porque como Sí, sabrá, todos los exámenes novenos vienen las 2 semanas sí. y es complicado. Eso me pasó el anterior examen, doctor. Estaba un poco perdido y Ujú. la verdad, no. Y ese momento estudiar, revisar todo era un caos. Sí, a ver, dame un ratito, te voy a mostrar. Eh, pantalla, creo que es esta. A ver, en el Moodle les he colgado esta carpetita que dice material de apoyo. Este último archivo que dice INRA normativa agraria, verificada última versión final, es la que estamos usando actualmente. Y este es el compendio de todo lo que hay en normativa agraria en Bolivia. Aquí está el 29215, está la reforma agraria, tienes algunos boletines y diagramas de cómo es lo que se hace la normativa agraria. Tienes también, si no estoy equivocado, un diagrama de cómo se hace el proceso de saneamiento y demás cosas. Entonces, esta parte es la que tienes que estudiar. Pero básicamente cuando hablamos de proceso de saneamiento nos basamos en los reglamentos, que es el decreto supremo 29215, si no estoy equivocado. A ver, déjame ver, esta es la página 100, creo que esta acá está. Este es página 97.
Decreto Eso es, Supremo 29215. eso es lo que ahorita estamos revisando, ¿no, doctor? Exacto. Esta es la Oh, normativa que estamos revisando. ok, doctor, muchas gracias. No, de que no te preocupes. Ok, ahora sí. Ahora, obviamente en el examen no te voy a preguntar qué dice el artículo 393, por ejemplo. Te voy a decir, por ejemplo, cuántos tipos de saneamiento hay, cuántas modalidades de decreto supremo existen, confirmatorio, anulatorio y de conversión, anulatorio, de reversión. Eso es lo que me interesa. ¿Ok? Porque al final de cuentas, como abogados, ahora tenemos acceso a Internet, ¿cierto? Entonces tú puedes verificar el artículo en menos de 10 segundos en lo que es el Internet, ¿no? Entonces no necesitas agarrar y estar todo el memorizando como antes hacíamos los abogados de antes, ¿no? Que el artículo tanto. Obviamente hay artículos que sí los tienes que saber, por ejemplo, el derecho de petición, ¿no? Que es el artículo 24 de la Constitución Política del Estado. Esos artículos, por ejemplo, son los que sí o sí los tienes que memorizar, ¿no? Pero ya no es en gran cantidad como antes teníamos que hacerlo. Sí, eso sí, doctor. Entonces es mucho más conveniente. Ahora incluso, por ejemplo, en las audiencias virtuales que se tienen, uno no tiene la necesidad de agarrar y estar consultando, digamos, qué artículo es. Simplemente agarras en un artículo tantos o pone el título, digamos, resoluciones de reversión, digamos, y te va a salir el artículo y el detalle en Internet, en el buscador de Google, ¿no? Entonces ya no necesitas incluso tener un código al lado para hacer, ¿no? Esa es la parte. Ok, a ver. Bueno, esas son las resoluciones supremas. No se olviden, las resoluciones supremas las dicta el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, porque es una de sus atribuciones que señala la Constitución Política del Estado. Bueno, entonces pasamos a la segunda, que son las resoluciones administrativas. Las resoluciones administrativas son las emitidas por las diferentes instituciones públicas del Estado. Hablamos de los ministerios, los institutos, las secretarías, las direcciones, los servicios, ya sea de salud, del servicio de lo que es CDG, Servicio de Desarrollo Social y demás cosas, ¿no? Entonces, esas son las resoluciones administrativas. Dependiendo de la jerarquía que tenga una institución, va a tener validez la resolución administrativa. Okay, entonces, el artículo 336 del decreto Supremo 29215 nos dice que las resoluciones administrativas se dictan en caso de predios con antecedente de procesos agrarios en trámite. ¿Cómo? El director nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria, el INRA, recibe los antecedentes y cuando sea competente dicta resolución dentro del plazo improrrogable de 15 días calendario. Ahora, si se dan cuenta, cuando hablamos de plazos dentro de lo que son los procesos agrarios, siempre tienen 5, 15 y 30. Esos son los plazos que se debe cumplir, ¿cierto? Entonces, las resoluciones administrativas tienen un plazo de 15 días calendario, computables de su recepción, perdón. El director nacional del INRA, cuando no sea competente para dictar resoluciones en un proceso de saneamiento, por conducto regular eleva antecedentes al presidente de la República, en este caso el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. El presidente del Estado Plurinacional, conjuntamente el ministro de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, ya saben que no es Ministerio de Desarrollo Rural, ¿cierto? Sino tiene otra denominación, dicta resolución suprema. ¿Okay? Entonces, esos son los casos en los cuales puede procederse a dictar resoluciones administrativas.
¿Qué tipos de resoluciones puede haber? Al mismo tiempo que los decretos supremos, también hay diferentes tipos de resoluciones administrativas. Tenemos la resolución administrativa confirmatoria, la modificatoria, la anulatoria y la de improcedencia de la titulación. Son 4 tipos de resoluciones. ¿Okay? Cuando se consideren situaciones jurídicas mixtas entre procesos en trámites y o poseedores legales respecto a la superficie objeto de saneamiento, se emitirá una resolución conjunta, una sola resolución conjunta, sujeta a la jerarquía mayor. En estos casos, los derechos podrán establecerse en un solo título ejecutorial y plano. Y dice, si en la emisión de resoluciones confirmatorias y modificatorias se identifica una superficie parcial que incumple la función social o económica social, esta será afectada a favor del Estado como tierra fiscal, susceptible de consignarse y registrarse en forma expresa a nombre del INRA en la misma resolución. ¿Ok? Entonces, si se fijan, son 4 tipos de resolución, pero estos 4 tipos de resolución tienen diferentes aspectos que considerar. Por ejemplo, hay situaciones de saneamiento que son mixtos, ¿cierto? Entonces, hablamos de que se va a tratar de un proceso de saneamiento simple y por catastro. Entonces, en este tipo de resoluciones se va a ver cuál va a proceder. Si va a proceder el saneamiento simple o va a proceder el saneamiento por catastro, ¿cierto? Y se va a emitir una resolución a la que tiene mayor jerarquía, nada más. Y obviamente, si es que dentro de esta propiedad agraria que está siendo saneada hay superficies parciales que incumplen la función económica social, esta, bueno, es revertida o es afectada a favor del Estado como tierra fiscal, ¿cierto? Y como son, como hablamos de títulos ejecutoriales que están registrados en derechos reales y tenemos un número de matrícula, si no se va a proceder al tema de la confirmación total y se va a proceder a la reversión de parte, esta tiene que ser registrada a nombre del Estado. Obviamente el Estado va a ser representado por el INRA. ¿Por qué? Porque el INRA es la institución que está designada para ver el tema de todo lo que es las tierras fiscales dentro del Estado nacional, plurinacional de Bolivia. ¿Ok? Entonces, el artículo 337 habla de las resoluciones confirmatorias. Una resolución confirmatoria se emite cuando se establece que el proceso agrario está exento de vicios de nulidad y cumple con la función social o función económica social. Entonces, el proceso agrario ha sido realizado, una vez más, dentro de todo lo enmarcado por el Decreto Supremo 29215. Todo se ha realizado tal cual ha establecido, no hay denuncias de vicios, no hay denuncias de incumplimiento del parte de control social y obviamente se ha verificado en la inspección que sí, efectivamente, esa propiedad agraria está cumpliendo con función social o función económica social. Eso entonces me da visto bueno a que haya una resolución confirmatoria. ¿Qué dispone esta resolución? En lo más importante, la validez de las resoluciones ejecutoriadas y minutas de transferencia protocolizadas cursadas en antecedentes según corresponda y del proceso agrario en trámite. Ahora, ojo, acá hay algo muy importante que uno tiene que tomar en cuenta cuando hablamos de propiedades agrarias. Sucede que muchas veces una persona compra una propiedad agraria y por desconocimiento de la normativa legal hace un documento privado con reconocimiento de firmas. ¿Por qué? Porque indica que al momento, digamos, de, no sé, cuando tenga tiempo va a procederse al reconocimiento de firmas o en todo caso va a realizar una medida preliminar de reconocimiento de firmas en la vía civil. Y se olvida y lo deja así.
ese tipo de documentos no están válidos o no son válidos dentro del proceso agrario. ¿Por qué? Porque nos dice que debe existir minutas de transferencia protocolizadas. ¿A qué se refiere protocolizadas? Que una vez que yo haya redactado el documento de compra-venta de esa propiedad agraria, tengo que ir a impuestos internos, pagar el respectivo impuesto el impuesto del IT, el impuesto a la transacción, que es el 3% del valor del cual estoy comprando el terreno, y tengo que llevar al notario para que este notario me emita un protocolo, es decir, un documento público válido ante todo el Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Por qué? Porque mi documento privado con reconocimiento de firmas no tiene validez. Entonces, ojo, si es que alguna vez ustedes se van a animar o alguien se va a animar de sus familiares o parientes o amigos que tengan a comprar un terreno, lo tiene que protocolizar. Es decir, agarra, cumple con la firma de la minuta, inmediatamente paga el impuesto a la transferencia y lleva al vendedor a que se protocolice en el notario. Inciso B dice el otorgamiento de títulos ejecutoriales y planos definitivos sobre la superficie que se encuentren cumpliendo la función social o económica social a favor de las personas beneficiarias iniciales o subadquirientes. Los títulos ejecutoriales se otorgarán con arreglo a los contenidos dispuestos para su emisión y se entregarán previo registro en oficinas de derechos reales y en un mapa base elaborado para la formación del catastro rústico legal. ¿Okay? Entonces, una vez que se otorga el título ejecutorial y los planos, ¿cuál es mi obligación? Es llevar a registrarlo en derechos reales y obviamente el mapa base, que es el plano, ir a registrarlo en el catastro rústico legal. Y dice el replanteo de límites cuando la superficie objeto de reconocimiento de derechos fuera inferior a la mesurada. Lo mismo que pasaba en el caso del decreto supremo. Si yo tengo un título ejecutorial, el cual me indica que yo soy propietario de 1000 metros, si yo soy dueño de 1000 metros, no puedo ser dueño de 1100. Entonces hay un replanteo de límites. ¿Por qué? Porque toda la superficie tiene que volverse a medir y coincidir. Lo excedente entonces ya es propiedad del Estado. ¿Qué pasa si es menor a la que indica el título de propiedad? Entonces el título de propiedad tiene que replantearse en límites y en superficie, indicando cuál es la superficie real. No es como en el tema de las propiedades urbanas, que uno, incluso ahora ya ha cambiado la ley, antes uno ponía, según título de propiedad, 1000 metros, según mensura, es decir, según la medición, son 1010 metros. Se equivocaron con algunos centímetros. O en todo caso dicen, según mensura son 1000 metros, o según un título de propiedad son 1000 metros, pero según mensura son 998. ¿Cierto? Entonces no hay eso. Tiene que haberse un replanteo de límites. Ahora, dentro de lo que es la propiedad urbana, ya existe la ley 247 que habla sobre la regularización del derecho propietario, que indica que derechos reales, a objeto de actualizar todos sus archivos, está obligado a exigir ahora a todos los propietarios de muebles o de inmuebles urbanos que se realice una subinscripción técnica de datos del lote. Es decir, ahí se van a subsanar todos los errores que ha habido en tema de colindantes, el tema de lo que es la superficie, la denominación. No se olviden que los planos ahora vienen con distrito, subdistrito, manzano, lote. Todo eso tiene que estar registrado en un folio real. Entonces, lo mismo sucede en el caso de lo que son las propiedades agrarias.
Tiene que haber un replanteo de límites y obviamente tiene que eso subsanarse en derechos reales, con datos actualizados. Ok, ¿tienen alguna pregunta sobre estas resoluciones confirmatorias? No, doctor. Ok, ahora pasamos a las resoluciones modificatorias. Dice la resolución modificatoria se emitirá cuando se establezca la existencia de vicios de nulidad relativa en un proceso agrario y con cumplimiento de la función social o económica social. Y se dispondrá la subsanación de vicios de nulidad relativa que afecten las resoluciones ejecutoriadas o las minutas de transferencia protocolizadas cursantes en antecedentes y del proceso agrario en trámite. Cuando hablamos de estos vicios de nulidad relativa, entonces nos referimos prácticamente que, perdón, denme un momentito, por favor, muchachos. Ando un poco ronco, se me ha secado la garganta. Entonces, estoy hablando de que hay determinadas cosas que afectan a lo que se refiere el título de propiedad. Puede ser que falte un nombre, veamos el tema de lo que es la superficie, las colindancias, no esté bien identificado el predio, etcétera, ¿no? Entonces, se va a proceder a la subsanación de esos vicios de nulidad relativa. El otorgamiento de títulos ejecutoriales y planos definitivos sobre las superficies que se encuentren cumpliendo la función social o económica o social a favor de las personas beneficiarias iniciales, subadquirientes o a la sucesión indivisa del beneficiario fallecido, con antecedente en la sentencia ejecutoriada o minuta de transferencia protocolizada. ¿Okay? Entonces, fíjense, todo esto me indica que puede el título ejecutorial salir a nombre del propietario original. O puede ser subadquirientes, es decir, aquellas personas que hayan comprado ese inmueble, pero exista una minuta de transferencia protocolizada. Si no existe, no. O haya la sucesión indivisa del beneficiario fallecido, es decir, los herederos han tramitado su declaratoria de herederos. Y dice, incluirá lo dispuesto en el inciso C del artículo anterior de este reglamento según corresponda. Es decir, esto, replanteo de límites, cuando la superficie objeto de reconocimiento de derechos fuera inferior a la mensurada. Entonces, si se mide y es menor, entonces se tiene que corregir esos errores que existen en este tipo de propiedades agrarias. ¿Dudas? Muchachos. Queridísimos. ¿Qué estoy, doctor? Ok. Cuando hablamos de vicios de nulidad relativa, nos basamos en el artículo, anótense, el 322, que nos dice, son vicios de nulidad relativa todas las demás infracciones de norma expresa que no hubieran sido contemplados en el artículo anterior, que sean pertinentes al trámite agrario que sirva de antecedente al derecho propietario objeto de saneamiento. El 321 habla sobre los vicios de nulidad absoluta. Cuando nos referimos a títulos de vicios de nulidad absoluta, es la falta de jurisdicción y competencia, incumplimiento o acto doloso comprobado en las actuaciones procesales, en perjuicio de la causa pública o un tercero interesado, dotaciones y adjudicaciones realizadas en áreas de conservación o protegidas, contraviniendo las disposiciones legales, doble dotación, entendida como el acceso a más de una propiedad distribuida por el Estado, dotaciones y adjudicaciones de propiedades agrícolas realizadas en superficies mayores al límite máximo establecido para la empresa agrícola, que corresponde a 2.000 hectáreas,
¿Qué más? Sí, esos son los 5, 6. 6 vicios de nulidad absoluta. Y todo lo demás que no está contemplado dentro de estos 6 incisos se refieren a los vicios de nulidad relativa. ¿Ok? Ojo, por si acaso. 322 y 321. Ok, ahora sí. Confirmatorias, modificatorias, resoluciones anulatorias. La resolución anulatoria, dice, se emitirá cuando el proceso agrario esté afectado de vicios de nulidad absoluta. Entonces son los que hemos nombrado, ¿no? Falta de jurisdicción y competencia, incumplimiento del acto doloso, incumplimiento o acto doloso comprobado en las principales actuaciones procesales, doble dotación, dotación o adjudicación dentro de áreas de conservación y protegidas, eh, dotaciones o adjudicaciones mayores al límite establecido por la ley. Entonces, si hay eso, se dispone la nulidad de las resoluciones ejecutoriadas y minutas de transferencia protocolizadas, cursantes en antecedente y del proceso agrario en trámite, así como el archivo definitivo de obrados, si afectare a todos los beneficiarios y predios. Asimismo, la calidad fiscal de las tierras a nombre del Estado sí corresponde. Cancelación de partidas de propiedad, gravámenes, hipotecas e inscripciones preventivas de propiedad que tengan como antecedente de dominio la sentencia ejecutoriada, cursante en obrados y minutas de compraventa protocolizadas ante oficinas de derechos reales. Y obviamente también se va a proceder al desalojo, conforme lo dispuesto por el 453 y 454 del reglamento. Entonces, si fijan, las anulatorias hablan de que el proceso agrario está afectado por vicios de nulidad absoluta. Si se comprueba, se procede a la nulidad de las resoluciones, el archivo de obrados y obviamente la reversión de las tierras a nombre del Estado. Y obviamente se va a cancelar todas las partidas de propiedad, gravámenes, hipotecas en derechos reales. Y si es que está habitado, se va a proceder al desalojo, se va a ordenar el desalojo mediante uso de la fuerza pública si fuera necesario. ¿Dudas sobre esta parte de resoluciones anulatorias? Muchachos. Jorge, Karina, Carmen. Doctor, no, Dime. doctor, no hay dudas. Ok, entonces vamos a lo último. Resoluciones de improcedencia de titulaciones. Las resoluciones de improcedencia de titulación se emiten cuando la tierra no cumple función social o función económica social. Entonces, no importa que yo tenga todos los papeles en regla, no haya vicios de nulidad absoluta ni relativa. Cuando se realiza la inspección ocular de la propiedad agraria, se verifica que esta está incumpliendo la función social, está abandonada, nadie habita ahí, no hay producción, no hay cultivo, no hay nada, está desolada, está ahí. Entonces se dispone improcedencia de la titulación y archivo definitivo de obrados, si afectare a todos los beneficiarios y predios. Asimismo, dispondrá la calidad fiscal de las tierras, es decir, puede ser que solamente sea uno como varios los beneficiarios. Y no solamente un predio, sino varios predios. Sucede que, por ejemplo, al momento de inspeccionar visualmente una propiedad agraria, y ver las colindantes, se verifica también que el terreno colindante o el terreno del vecino también está abandonado. Entonces se procede al saneamiento de oficio. ¿Cierto? Y una vez que se compruebe que mediante el informe final no cumple, entonces se dispone la reversión de las tierras y vuelven a tener calidad de tierras fiscales.
La cancelación de partidas de propiedad, gravámenes, hipotecas, inscripciones preventivas de propiedad que tengan como antecedente de dominio la sentencia ejecutoriada, cursante en obrados y minutas de compraventa protocolizadas ante oficinas de derechos reales. Entonces, yo me he comprado una propiedad, sucede que por vicisitudes de la vida no he logrado que esta tierra funcione y la abandoné, ¿cierto? Entonces, esa minuta va a quedar anulada, cancelada, no va a tener validez. Asimismo, dice, incluirá los contenidos previstos en el inciso C del artículo anterior. El inciso C habla de lo que es el desalojo. Ok, hasta ahí. ¿Alguna duda, consulta? Estas son resoluciones administrativas. Doctor, en este artículo 340 usted señala que aunque teniendo todos los documentos en regla, si no se cumple la función social, no Ujú. sirve de nada, ¿no, doctor? Sí, no sirve de nada porque el objetivo de tener una propiedad agraria es De la que producción. cumpla función social, haya producción o te genere ingresos para sustentarte tú mismo, función económica social, ¿cierto? Eso es. Si no existe, se verifica eso, entonces directamente se va a revertir al Estado y el Estado lo va a dotar o lo va a adjudicar, dependiendo de qué tipo de propiedad sea, ¿cierto? Si es una propiedad o una mediana propiedad, una pequeña propiedad o una propiedad, un solar campesino, entonces lo va a dar en adjudicación. Pero si hablamos de tierras comunitarias o tierras comunitarias de origen, entonces las va a tener que dotar a las diferentes poblaciones o sindicatos campesinos que existan ahí, cuando lo pidan, ¿cierto? Eso. ¿Qué dudas más tienen, muchachos? Por mi parte, ninguna, doctor. Ok, Karina, Carmen, ¿alguna duda, consulta? Creo que no lo. Ok, bueno, entonces pasemos a la parte de resoluciones constitutivas. Ok, entonces las resoluciones constitutivas hablan de también resoluciones administrativas que dicta el director nacional del INRA. Pero obviamente tiene que haber un dictamen técnico legal, si fuera conveniente. Las resoluciones, como ya saben, tienen un plazo de 15 días calendario. Y estas resoluciones constitutivas o estas resoluciones que dicta el director nacional del INRA pueden ser constitutivas y no constitutivas de derechos. Cuando hablamos de resoluciones constitutivas de derecho, nos referimos a resoluciones de dotación, adjudicación, transferencia gratuita a los municipios o a las municipalidades y tierras fiscales. Y cuando hablamos de resoluciones no constitutivas de derecho, son aplicables en el caso de ilegalidad de la posesión, nada más. ¿Okay? Entonces hablamos de este tipo de resoluciones administrativas que constituyen derechos o que no constituyen derechos. Cuando hablamos de una resolución de dotación, nos indica que la resolución de dotación procederá a favor de los pueblos o comunidades indígenas u originarios y comunidades campesinas, cuyos predios sean clasificados como propiedades comunarias o tierras comunitarias de origen y contendrán como mínimo el nombre del predio, clase de propiedad, nombre de las personas o de la persona beneficiaria, ubicación, superficie, límite de la tierra, régimen jurídico aplicable, y esta será parte de la resolución, el plano definitivo predial. ¿Ok? Entonces no se olviden que la dotación procede a favor de pueblos o comunidades indígenas originarias. Entonces la resolución de dotación va a contener
esos aspectos. Nombre, clase de propiedad, es una dotación para un pueblo, para una comunidad indígena. Superficie, ¿cuánto se le está dotando? Límites, ¿cuáles son los límites? Régimen jurídico aplicable, ¿es un sindicato? ¿Es una persona jurídica? ¿Es un pueblo reconocido? ¿Dónde está la resolución? ¿Cierto? Los títulos ejecutoriales se otorgarán con arreglo a lo dispuesto por el régimen de titulación de este reglamento y se integrarán previo registro en las oficinas de derechos reales y en un mapa base elaborado para la formación del catastro rústico legal. Vamos a ver en un acápite especial acá cuáles son las formas en las cuales la cual tiene que tener la forma, la cual tiene que tener un título ejecutorial, que es lo que comprende, para que ustedes también reconozcan y vean. Una resolución de adjudicación es, no se olviden, cuando una persona individual o colectiva va a una subasta y puja para ser propietario de una propiedad agraria, ¿cierto? Esa es la adjudicación. Paga un valor monetario, generalmente el valor comercial. Dice, la resolución de adjudicación se emitirá a favor de personas individuales o colectivas cuyos predios sean clasificados como solares campesinos, pequeñas propiedades, medianas propiedades y empresas agropecuarias. Contendrá mínimamente los datos referidos en el artículo anterior, especificando el precio de adjudicación, el precio de adjudicación de la tierra, y se queda parte de la resolución el plano definitivo predial. Entonces, tal como ha indicado el anterior artículo, tiene que tener nombre, clase de propiedad, nombre de las personas beneficiarias, ubicación, superficie, límites de la tierra y a qué régimen jurídico va a ser aplicable. Todo eso tiene que estar en la resolución de adjudicación. También consignará en forma definitiva la fijación del precio de mercado establecido mediante dictamen técnico por la Superintendencia Agraria, según corresponda. Podrá ser impugnado mediante acción contenciosa administrativa ante el Tribunal Agrario Nacional. ¿Ok? Entonces, si yo me estoy adjudicando una de estas diferentes tipos de propiedad agraria, va a incluir el precio de la adjudicación. Porque no puede ser que yo, por ejemplo, compre un solar campesino a menos precio del establecido en el valor comercial y no tenga que pagar el impuesto a la transferencia de acuerdo a lo que indica el precio en el valor comercial o en la boleta de impuestos, ¿cierto? Entonces tiene que fijarse ese precio. Ahora, ¿qué sucede? Echa la ley, echa la trampa, ¿cierto? Cuando hablamos, por ejemplo, de contratos de compra-venta, generalmente uno como abogado está acostumbrado a que los clientes te den o te exijan hacer 2 minutas de venta. Una minuta de venta en bolivianos y otra minuta de venta en dólares. La minuta de venta en bolivianos se la usa para pagar el impuesto de transferencia en bolivianos y obviamente es mucho menor del precio que se está vendiendo en dólares. Y la minuta en dólares es una minuta privada o un contradocumento, o algunos le ponen una minuta de reajuste de precio, en el cual uno indica que por X y Z razones se ha colocado un precio en bolivianos en una minuta, pero sin embargo el precio real es en dólares, ¿cierto? Y esa minuta uno la tiene solamente como reconocimiento de firmas y punto, y es para evitar que te hagan un proceso, un juicio por bajo pago del valor comercial, ¿cierto? Entonces sucede que algunos pícaros no te hacen firmar esa minuta y luego te plantean un juicio de nulidad de venta porque no se ha pagado el precio justo o el valor comercial del inmueble. Entonces se hace eso. Lo mismo sucede en el caso de lo que es las propiedades agrarias, ¿cierto? Mucha gente vende en bolivianos por debajo del precio y tiene otra minuta en dólares.
que es el valor real. Para evitar todo eso, el Estado nos dice que el precio de adjudicación de esa tierra tiene que estar en el título de propiedad y esta se va a consignar de manera definitiva en el precio de la fijación, en el precio de mercado. Ahora, si no me gusta, obviamente puedo impugnarlo mediante una acción contenciosa administrativa ante el Tribunal Agrario Nacional, pero tendría que tener suficiente